Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla, como siempre, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por seguirnos en nuestro nuevo programa Encuentros. Allá por el año 1200 después de Cristo, a alguien se le ocurrió dividir los textos bíblicos en capítulos, y eso fue una gran idea para un mejor estudio de la palabra de Dios. Unos siglos más adelante, allá por el año 1550, a otro personaje se le ocurrió subdividir los capítulos en versículos, y eso fue también muy bueno, bien intencionado y acertado. Esa división en versículos precisamente dura hasta el día de hoy. Pero, a nuestro juicio, el personaje que dividió definitivamente la Biblia en versículos es más evidente que ese día no estaba muy inspirado, porque está claro, muy claro, que esa división de versículos se pudo haber hecho mucho mejor de lo que está hecha. La actual división de versículos y capítulos y el ponerle algunos títulos a los párrafos de la Biblia ha traído incluso problemas en el estudio de la palabra de Dios, cortando ideas donde no deben ser cortadas, cortando capítulos donde no deberían ser cortados, o poniendo títulos tendenciosos a los párrafos que no corresponden con el contenido del párrafo y un sinfín de problemas más. Es cierto que la división de capítulos y versículos ayuda a encontrar más rápidamente un texto en la palabra de Dios, pero poco más se puede sacar de ese beneficio. En nuestra humilde opinión, hace tiempo que tendría que haberse hecho una reestructuración de la división de los capítulos y versículos en la Biblia. Pero la dejadez de los que pudieron haberlo hecho hace tiempo y no lo hicieron en su día, hace que ahora ya sea demasiado tarde para hacerlo. Hay capítulos mal cortados, hay títulos mal puestos y hay versículos demasiado largos, con varias ideas diferentes incluso en el mismo versículo. Así que cuando uno elige un versículo para demostrar algo, tiene que cortar el versículo o leer un montón de cosas más que están en ese versículo pero que no tienen nada que ver con la frase que queremos destacar. Tal es el caso del versículo que estudiaremos hoy, donde dice el versículo: «Pero los otros, por amor, sabiendo que yo estoy puesto para la defensa del Evangelio». En nuestra opinión lógica y con sentido común, la primera parte del versículo 17 no debería estar en el versículo 17, sino en el verso anterior, en el verso 16, porque la primera frase del verso 17 no tiene nada que ver con la segunda frase del verso 17. Entonces, ¿para qué ponerlos juntos? La frase que hemos elegido hoy debería estar en un solo versículo, porque es una idea poderosa, independiente, intensa, que merece estar en un solo versículo. Entonces surgirán los indoctos, los críticos, los estudiantes de griego y los simples que dirán que estamos desechando o cortando parte de la palabra de Dios. Pero eso no es así, sino que lo que queremos decir hoy es que el problema está en quién dividió en su día la Biblia en versículos. Como muestra de esto tenemos también, por ejemplo, Romanos capítulo 7, versículo 13, un versículo larguísimo que muestra que, en su día, alguien se metió a hacer la división de la palabra, pero sin contar con el Señor de la palabra. Los que no estudian la Biblia y simplemente la leen, no necesitan versículos. En cambio, los que estudiamos detalladamente la Biblia, vemos que hubiera sido mucho mejor tener muchos más versículos de los que hay actualmente. Casi diríamos que debería haber un versículo por cada idea que da la Biblia, como en el caso que nos compete hoy, en Filipenses capítulo 1, versículo 17, con la segunda frase: «Estoy puesto para la defensa del Evangelio». Esa frase en sí merece estar sola en un versículo. En fin,
Habiendo dado ya nuestro posicionamiento teológico, racional y práctico del tema, entremos entonces ahora en el análisis y comentario expositivo de la segunda frase de Filipenses capítulo 1, versículo 17, que dice: Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Así que entremos entonces en el análisis y comentario de la primera frase, que dice: Estoy puesto. Esa frase de Pablo nos lleva a hacernos una sencilla pregunta, estimado oyente. ¿Cómo entonces se puede saber si un predicador, un líder o un pastor ha sido puesto por Dios? ¿Cómo? ¿Cómo saber si alguien se ha puesto por sí mismo? ¿Le han puesto otros por interés? ¿O han sido puestos por el Señor? ¿Cómo? La pregunta es sencilla y la respuesta es también sencilla. El modelo lo da el mismo Pablo. Pablo dice que ha sido puesto para predicar. Entonces, veamos en Pablo las características necesarias bíblicas que tuvo él que demuestran cuando una persona ha sido puesta por Dios. Punto número 1. Todo hombre que diga que ha sido puesto por Dios debe haberse convertido por medio del verdadero evangelio y por medio del verdadero método de conversión. Nadie que diga que se ha convertido por una experiencia religiosa, por pasar al frente o repetir una oración, por aceptar a Jesús en el corazón o por creer en las 4 leyes espirituales, o por estar en alguna religión, ese no ha sido puesto por Dios. Pablo no repitió nunca una oración de fe en su conversión, ni siguió el método americano de las 4 leyes espirituales, ni aceptó a Jesús en el corazón, ni tampoco mandó hacer eso a sus ayudantes, y Pablo tampoco siguió ninguna religión. Punto número 2. Un hombre ha sido puesto por Dios solo si predica toda la verdad doctrinal. Si predica una gran mayoría de verdad, pero enseña tan solo alguna doctrina errada, entonces esa persona no ha sido puesta por Dios, porque por pura lógica, el Espíritu Santo no va a poner a alguien que enseñe como el diablo la mitad de la verdad. Pablo enseñaba todo el consejo de Dios de forma perfecta. Juan 16:13 dice que el que ha sido puesto por Dios, el Espíritu de Dios, lo guía a toda la verdad, le enseña toda la verdad. Por lo tanto, una persona puesta por Dios debe tener toda la verdad y debe enseñar a la gente toda la verdad doctrinal. Si tiene alguna doctrina errada, esa persona no ha sido puesta por Dios. Radical. Estos son los 2 filtros infalibles que usted tiene para aplicar a todo predicador en su iglesia o en Internet, para saber si alguien que predica ha sido puesto por Dios. Y si aplica este sencillo filtro, se asombrará. Sí, se asombrará de la cantidad enorme de gente que no ha sido puesta por Dios. Ahora, para que usted pueda aplicar estos 2 filtros a todo predicador para saber si han sido puestos por Dios, usted tiene que esforzarse en conocer el Nuevo Testamento, que es el filtro que nos muestra si alguien ha sido puesto por Dios. En definitiva, usted tiene que ser un auténtico bereano. Así como en el Antiguo Testamento, para saber si un profeta era de Dios, se le exigía el 100% de infalibilidad en sus profecías. No podía fallar ni una, porque si fallaba tan solo en una sola profecía, debían lapidar a ese falso profeta. De la misma manera, estimado oyente, así debe ser en el día de hoy con los predicadores. Si tienen tan solo una doctrina errada, entonces son falsos profetas, falsos predicadores, falsos líderes y no han sido puestos por Dios. Radical. Claro que todo predicador dirá que el Señor lo llamó al ministerio. Eso lo dice todo predicador. ¿Qué van a decir? Pero eso se ve fácilmente, si es así, cuando analizamos el Evangelio y la doctrina que enseña cada pastor en su iglesia, o sea,
le aplicamos los 2 filtros que dijimos antes. Si una persona hubiera sido llamado al ministerio por el Señor lo guiaría previamente a toda la verdad. Así que si un pastor enseña tan solo una doctrina errada, ese pastor nunca fue puesto por el Señor. Escúchelo bien, estimado oyente, sino que lo pusieron otros señores. ¿Se puso a sí mismo de pastor por interés material o lo puso el Señor de este mundo? Personalmente lo hemos comprobado 1000 veces en el ministerio, que la mayoría de personas que se congregan han leído solo algunos versículos o no han leído nunca toda la Biblia. Por eso se tragan todo lo que dicen estos pastores o pastoras que no fueron puestos por Dios. Por ejemplo, todo pastor que crea en la oración de fe para la salvación y haga repetir a los invitados que llegan a su congregación una oración o aceptar a Jesús en el corazón, ese pastor o pastora no ha sido puesto por el Señor. Todo pastor que se llame apóstol o profeta no ha sido puesto por el Señor. Todo pastor que predique el diezmo, sanidades, milagros, bendiciones, lenguas, maldiciones generacionales, ayuno y demás, esos no han sido puestos por Dios. Todo pastor o pastora divorciado y recasado, que está de líder en una iglesia y defiende el divorcio, o diga que fornicación es igual que adulterio, y que predique que la parte inocente puede recasarse, todos esos no son puestos por Dios. Todo pastor que diga que Dios es un Dios divorciado no ha sido puesto por Dios, ha sido puesto por el diablo. Todo pastor que incluya en sus prédicas la presunción de títulos universitarios, de institutos bíblicos o incorpore la psicología en sus prédicas, esa persona no ha sido puesta por Dios. Todo pastor que esté gordo, sí, ha oído bien, todo pastor que esté gordo, excepto que esté enfermo, no puede predicar y no está puesto por Dios. La gordura es pecado y es mal testimonio. Por lo tanto, todo pastor gordo, que hay muchos, no han sido puestos por Dios. Todo pastor o pastora que enseñe que la salvación se pierde, no ha sido puesto por Dios. Todo aquel que predica las mal llamadas doctrinas de la gracia, que en realidad deberían llamarse las doctrinas de la desgracia, esos no han sido puestos por el Señor. Todos los sacerdotes de Roma y todos los líderes de la Reforma no fueron puestos por el Señor porque el Espíritu Santo no enseña el catolicismo, ni el calvinismo. El Espíritu Santo no enseña el suicidio del cristiano. El Espíritu Santo no enseña que Dios salva solo unos pocos. El Espíritu Santo no enseña la soberbia calvinista reformada. El Espíritu Santo no enseña el pentecostalismo, ni el arminianismo, ni el pelagianismo, ni el materialismo, ni el adventismo, ni la prosperidad, ni el mesianismo, ni enseña tampoco ya el judaísmo que está abrogado. Toda pastora o mujer que predique, dance, cante o enseñe en público, esa mujer rebelde no ha sido puesta por el Señor porque el Señor no pone nunca mujeres para enseñar, ni para cantar, ni para liderar, ni para pastorear, ni para lucirse en público. Toda iglesia o pastor que predique el ayuno, el bautismo para el perdón de los pecados, las vigilias, las primicias, el emocionalismo musical, no ha sido puesto por Dios. Todo pastor o iglesia que use la superchería de la sangre de Cristo, no ha sido puesta por Dios. Todo pastor o pastora que predica prosperidad, bendiciones y dinero, no ha sido puesto por Dios. Todo pastor que junta en un local cabras con ovejas, no ha sido puesto por el Señor, porque precisamente el Señor hace todo lo contrario, separa las cabras de las ovejas. Todo pastor o pastora que predica que el antiguo pacto aún está vigente, ese no ha sido puesto por Dios. Incluso toda iglesia bautista que no tenga toda la doctrina perfecta, esa iglesia bautista y pastor mal llamado bautista, no son puestos por Dios. Decimos esto porque muchas veces nos han acusado que nunca hablamos contra las iglesias bautistas, y eso es falso, porque muchas veces precisamente en el canal hemos dicho que hay muchas iglesias bautistas que son como Judas. En fin,
Estos son solo unos breves ejemplos de doctrinas enseñadas por pastores e iglesias que no han sido puestas por Dios. ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué fácil es conocer si alguien ha sido puesto por el Señor o si una iglesia es de Dios? Solo hace falta hacer como los bereanos, leer un poco el Nuevo Testamento, que es el filtro que muestra quién ha sido puesto por el Señor, o en cambio ha sido puesto por el Señor de la media verdad, el inventor de doctrinas de demonios, como dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, dice claramente que en los últimos tiempos habrá hombres engañadores y doctrinas de demonios. ¡Wow! ¿Es fuerte, verdad? Sí, pero lo dice el Nuevo Testamento, que es el filtro para saber si alguien fue puesto por Dios o no. Así que estudie el Nuevo Testamento, estimado oyente, para no ser engañado. Y alguien tiene que decir esto. Está en juego su alma inmortal, estimado oyente. Le estamos haciendo un favor avisándole de este tipo de personas e iglesias que no han sido puestas por el Señor, para que no pierda su tiempo ni se haga cómplice de esos malos pastores, ni termine usted con su alma en la condenación eterna. Precisamente en estos días corren dos aberraciones dichas por dos líderes diferentes. Uno, el líder de la Iglesia Católica Romana, el Papa, y otra aberración en la mal llamada mega iglesia evangélico-cristiana con un falso y famoso apóstol. El que escuche, investigue y entenderá de esto. Esos dos lobos no han sido puestos por Dios. En conclusión de esta parte, tomando como base la frase «he sido puesto», usted tiene la responsabilidad delante de Dios de examinar si el pastor de su iglesia o el pastor que usted simpatiza ha sido puesto por Dios. Que conste en acta. Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase expositiva de Filipenses capítulo 1 versículo 17. Si se fija bien, el verso 17 dice, para la defensa. Y de eso se trata, estimado oyente, no solo de enseñar el Evangelio, sino de defender el verdadero Evangelio ante los lobos que han inventado otros evangelios o incluso atacan el verdadero Evangelio que predicamos, el Evangelio desde el punto de vista jurídico. Hay que defender la verdad, y para eso hay que pelear, y nosotros peleamos ardientemente con argumentos en defensa del verdadero Evangelio y la sana doctrina. Alguien tiene que defender la verdad en medio de tanta mentira doctrinal y tanto lobo que no son puestos por Dios. La verdad está muy atacada constantemente, estimado oyente. Por eso, alguien tiene que defender la verdad, como dice Pablo en este versículo. Solo defienden la verdad los que tienen la verdad. Es pura lógica, estimado oyente. Hay mentiras que pasan por verdades porque son muchas veces repetidas como verdades, pero no lo son. Por ejemplo, la mentira de que hay que congregarse en un local a toda costa, aunque no se enseñe en ese lugar la buena doctrina ni el verdadero evangelio. Otra mentira repetida es el tema del diezmo y del ayuno. Otra mentira repetida por la iglesia católica, es el tema de la misa, la Eucaristía, los santos, las imágenes, el culto mariano, el rosario, la salvación por obras, el purgatorio, el papado. Todo eso repetido 1000 veces ha quedado en los siglos como dogma verdadero, pero son doctrinas de demonios. Y por eso estamos en este ministerio en contra de esas falsedades y en defensa de la verdad ante todas estas sectas y religiones llenas de falsedad. El Ministerio Tinajas es como una voz que grita en el desierto de Internet, proclamando, como decía Pablo,
la defensa de la verdad doctrinal en contra de los falsos pastores y las malas doctrinas, defendiendo aquí la verdad semana a semana. El Ministerio Tinajas es ya un referente en la red donde la gente viene a ver y consultar la verdad doctrinal para descubrir la mentira de quienes no han sido puestos por Dios. No solo enseñamos la doctrina sana y defendemos como un tesoro esta perla del verdadero evangelio jurídico, sino que a la vez combatimos, tal como dice Pablo también en Filipenses 1:27, donde dice, combatiendo por el evangelio. Ese es nuestro lema en el Ministerio Tinajas. Si le digo la verdad, estimado oyente, esto es una batalla diaria, una dura batalla en la cual llevamos ya varios años. Y muy pocos canales hay como este en la red que defienda tan ardientemente el verdadero y puro evangelio. Simplemente compare nuestro canal con otros predicadores y con otros canales, y verá la diferencia. Verá que es pura objetividad lo que decimos. Aquí combatimos los falsos evangelios y defendemos el verdadero evangelio. Defensa y combate. Combate y defensa. Esto es una guerra doctrinal. Así que, únase con nosotros, estimado oyente. Únase a nosotros en el noble arte de la guerra doctrinal. Apoye este ministerio. Apoye este canal. Y únase a este ejército de soldados del Ministerio Tinajas que defendemos, como Pablo, el territorio de la verdad con el evangelio jurídico y la sana doctrina. Piénselo. Seamos como Pablo. Entremos en el análisis y comentario de la última frase expositiva de hoy en Filipenses capítulo 1 versículo 17, que dice, del evangelio. Pero nos preguntamos, ¿cuál evangelio? ¿A cuál evangelio se refiere Pablo en ese pasaje? Pues creemos que Pablo se refiere al mismo evangelio que dice la carta a los romanos, el evangelio jurídico. Pablo solo tenía un evangelio, y ese evangelio detallado lo vemos en la carta a los romanos, el evangelio de la justicia. Por lo tanto, por pura lógica asociativa, si Pablo nos narra en Romanos el evangelio jurídico, ese mismo evangelio jurídico es el que compartió en su día con los filipenses. Hay un solo evangelio verdadero, estimado oyente. No puede haber varios evangelios en Pablo, ni en el Nuevo Testamento, ni en la Biblia. Solo hay un evangelio. En el día de hoy está el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio ritual de la misa, el falso evangelio sensacionalista y facilón de pase al frente y repite una oración, o el evangelio religioso de cualquier otra secta de religión. Aunque lo parezca, e incluso algunos nos lo han dicho, nosotros no enseñamos un evangelio diferente, no, sino que nosotros enseñamos el evangelio, pero desde un punto de vista diferente. Desde el punto de vista jurídico, con todos los elementos jurídicos que tiene el verdadero evangelio como vemos en el Nuevo Testamento. Mírelo en pantalla y convénzase que el verdadero evangelio es netamente jurídico. Ahora, si bien es cierto que el evangelio es uno solo, no es menos cierto también que la Biblia muestra claramente que hay dos enfoques diferentes de presentar el evangelio según sea la persona judía o gentil. Nosotros enseñamos el evangelio mayormente a los gentiles, por eso lo enfocamos siempre desde el punto de vista jurídico, que es como la Biblia lo enfoca al gentil. Pero, si estuviéramos en un ambiente mayormente judío, como estaba Pablo a veces, y los demás apóstoles, entonces el enfoque de presentación del evangelio no sería jurídico, sino mesiánico. Porque lo que el judío necesita es demostrarle ante todo que Jesús es el Mesías. Por eso el evangelio presentado a un judío es diferente en lenguaje y enfoque respecto del lenguaje y enfoque hacia los gentiles. Eso lo hemos dicho muchas veces en el canal. Y eso es lo que caracteriza al Ministerio Tinajas, y mucha gente no lo entiende. Hay que saber presentar correctamente a cada uno el evangelio, según sea judío o gentil.
Cuando hemos hablado con judíos, le hemos presentado al judío el enfoque mesiánico, demostrando que Jesús es el Mesías. No le presentamos el enfoque jurídico a un judío, no. Entonces, cuando convencemos al judío con el Antiguo Testamento que Jesús es el Mesías, entonces el judío puede poner sus pecados ante el verdadero Cordero de Dios y confiar en esa expiación perfecta que hizo el Hijo de Dios para quitar sus pecados. Pero como tantas veces hemos dicho, el grave error de los pastores del día de hoy es presentar el enfoque judío con lenguaje judío presentado a un gentil, y eso no vale, no sirve, no salva. Cada grupo, judío o gentil, tiene su lenguaje en la Biblia y su enfoque. Entonces, cuando un pastor presenta el enfoque y lenguaje judío a un gentil, el gentil no se salva. Y eso es lo que sucede en la mayoría de iglesias del día de hoy con los ignorantes pastores que aplican el lenguaje y el enfoque mesiánico a un gentil, y entonces eso no lo salva. Al gentil hay que presentarle el evangelio con el enfoque jurídico, y eso es lo que hace este ministerio Tinajas, y a muchos les resulta raro, pero no es raro, es que esas personas desconocen este tema teológico. Hay dos grupos, dos enfoques y dos lenguajes para presentar el Evangelio. Y esta tesis teológica es la que defendemos desde aquí, desde el Ministerio Tinajas. El enfoque jurídico del Evangelio ante los gentiles y el enfoque mesiánico ante los judíos. Este canal es netamente evangelístico, por eso usted escuchará siempre, de una manera o de otra, el mensaje del Evangelio en cada tema que enseñamos. Este canal no es apologético, no es un canal pastoral, no es un canal escatológico, solo es un canal evangelístico que todo tema que expone lo redirecciona hacia el centro neurálgico de toda la Biblia, el Evangelio, tal como dice aquí Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 17, y como mandó el Señor Jesús cuando dijo: predicad el Evangelio. No dijo predicad prosperidad, no dijo predicad bendiciones, no dijo predicad sanidades, no dijo predicad milagros, lenguas o mala doctrina, no, sino predicad el Evangelio mesiánico al judío y el Evangelio jurídico a los gentiles. Un Evangelio, dos enfoques, que conste en acta. Así que, antes de terminar el estudio de hoy, estimado oyente, le invitamos una vez más, como en cada programa, a que usted vaya a su habitación y, si su salud se lo permite, póngase de rodillas ante el Dios soberano que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia. Y allí, en sus palabras, recuerde y reconozca sus pecados pasados y abandone sus pecados presentes. Esa sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Luego, en segundo lugar, reconozca que la justicia divina que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Así que, aprópiese por la fe de esa justicia como un escudo, para que el día del juicio no le caiga a usted esa justicia. Esta sería la segunda condición, es decir, apropiarse de la justicia. Cuando usted obedece estas dos condiciones, estimado oyente, Dios lo perdona y lo salva. Y luego, antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero evangelio jurídico y por conocer el verdadero método de conversión de las dos condiciones. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimados oyentes, una vez más con el tema y programa del día de hoy, para demostrarle que hemos sido puestos por Dios en defensa del Evangelio, como dice Filipenses capítulo 1, versículo 17. Mucho más se podría haber dicho expositivamente del tema, pero con lo dicho es suficiente. ¿Les ha compartido la verdad? Solo la verdad y nada más que la verdad expositiva del tema. Este expositor bíblico, Nikos Ricoy, del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano.
Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí, en nuestro habitual programa Encuentros.